¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nueva edición de Hola, Doctor. Vamos a tratar un tema muy particular hoy. Yo estaba leyendo un informe que dice que, según la Dirección Nacional de Estadística e Información de la Salud, entre 2014 y 2019, los embarazos adolescentes descendieron en un 39% en promedio. Y claro, esta ha sido una gran noticia. La gran pregunta es, ¿qué pasó después? Porque después vino la pandemia. De este y otros temas vamos a hablar con la ginecóloga María Elisa Moltoni, que es del Instituto Alitus. María Elisa, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, contale un poco a la gente para presentarte un poco en sociedad. Vos sos de Buenos Aires. Soy de Buenos Aires, sí, exactamente. Tengo raíces ahí bahienses, así No me que, digas, qué bueno. pero sí. Te, Así que te van bueno, a... aprovecho para saludar a la familia, pero sí, soy de Buenos Aires, de capital. ¿Y solés venir por Bahía o tenés contacto bien? ¿Venís a veces o van para allá? No. No tengo tanto contacto, los veo muy cada tanto. La última vez que fui en realidad fue en contexto de dar una charla y qué sé yo, así que Ah, no, fue más en contexto laboral que he ido, así que... ¿estuviste dando charla acá donde te acordás? Eh, no me acuerdo, porque la verdad es que estas charlas virtuales de los últimos 2 años o año Sí, y medio sí, fueron casi todas virtuales. Lo presencial claro. ya medio quedó en el olvido. O sea, hemos dado Sí, sí, muchas charlas de este tiempo, pero todo virtual. Está la gente claro, ya desesperada, los profesionales, para tener claro. congresos presenciales, verse, escuchar, pero también tomarse un café, ver Sí, colegas. O sea, lo que estuvo bueno es seguro, que participó mucha gente y de todo el país, que capaz que antes era un poquito más claro. complicado, pero María en eso Elisa, estamos. contale a la gente qué es el Instituto Alitus, que es famoso, yo lo conozco mucho a Pascualini, Es es muy, muy, famoso, sí, muy exactamente. conocido. Sí, el fundador es el doctor Sergio Pasqualini, que es un pionero de la Sí, ginecología y de la fertilidad en Argentina. Y si bien es un instituto que seguramente a muchos les resuena por ese lado de la fertilidad, es un instituto que creció muchísimo y que hay un montón de especialidades. Así que claro. tenemos ginecología general, ahí está el departamento de obstetricia, de endocrino, de nutrición, un departamento de mente-cuerpo que es muy importante también, donde Mira, se ven otras cuestiones. Hay una parte de estética. Y yo estética, estoy, bueno, hago ginecología y estoy encargada de la parte de ginecología infanto-juvenil del instituto. claro. ¿Por qué optaste por ginecología cuando empezaste a estudiar medicina? ¿O después? Creo que siempre me gustó y cuando cursé me encantó. Me gusta porque es una especialidad que tiene mucho clínico y me gusta operar también, así que tiene un lindo balance entre conocer, aparte obviamente que me encanta tener pacientes mujeres, Claro, soy bastante feminista en un punto, así que sí. me gusta dedicarme a esto, me gusta la especialidad y creo que no podría hacer otra cosa. Claro, Así bueno, pero que me encanta. la subespecialidad tuya ahora es en adolescencia. ¿Cómo Sí. es el tema? Pues es un tema bastante espinoso, ¿no? Antes se trataba en general la ginecología, ahora se ha ido separando por partes. Vos tenés una parte muy importante. Sí, nosotros en realidad mi especialidad es ginecología y obstetricia, porque la Ah, mayoría de los ginecólogos son ginecólogos y obstetras, pero bueno, sí, algunos hacen las dos cosas. Yo después con el tiempo, desde que terminé, me fui especializando más en ginecología, que es lo que más me gusta, y metiéndome en la parte de infanto juvenil y también de endocrinología ginecológica, que es todo el campo de la parte hormonal, si bien también hago cirugía, ginecología sí, general, etcétera. Infanto, bueno, es un país en Argentina, digamos, donde hay mucha tradición también de ginecología infanto-juvenil, como que hay pioneros, hay una sociedad que tiene sí. muchos años, que es la Sociedad de Gineco Infanto Juvenil, y bueno, me interesó, es una población que, si bien la puede tratar un ginecólogo general, hay muchas cosas muy específicas de la edad, patologías propias, hay mucho para trabajar en prevención, obviamente, y en la adolescencia, bueno, es un manejo, la verdad, de la consulta totalmente distinto, un desafío donde uno trata bueno, de abordar un montón la problemática de esto, de hacer prevención, de generar un vínculo con la paciente que es totalmente distinto. Así que bueno, está muy buena la especialidad y requiere un poquito más de quizás de preparación extra de lo que es la ginecología general, ¿no? Claro. Vos me hablás de infanto juvenil. Yo pienso, bueno, ¿en qué momento una niña debe concurrir a ustedes, ¿no? Porque ¿en qué momento? Si es cuando se desarrolla, si es antes. Y por supuesto, en general,
debe concurrir con la mamá. Bueno, habrá casos que seguramente no lo es. ¿En qué momento se produce ese traspaso, por decir de alguna forma, de la niñez absoluta a la parte infanto-juvenil? Sí, bueno, eso es un poco decisión de la familia. Yo como, digamos, dentro de esta especialidad, me parece que está bueno que la niña ya empiece a concurrir cuando empieza capaz su desarrollo, no necesariamente cuando menstrua, que nosotros le decimos menarca. Sí. Me parece que está bueno para que la niña empiece a tomar conciencia, a tener su espacio, a hablar un poco de los cambios corporales, de prepararse por ahí para la menarca, esto de prevención que veíamos, cómo viene creciendo, cómo viene la talla. Es verdad que muchos pediatras también se ocupan de eso y por ahí la familia sigue con el control pediátrico y está buenísimo, pero también tener el espacio de ginecología me parece que está bueno para eso, para ir teniendo un vínculo y poder ocuparse de esta parte también. Y poder charlar de un montón de temas que hay casas quizás donde no se habla, Claro, tener no se habla. eso es fundamental, así que está bueno, me parece, arrancar lo que es la pubertad con una consulta. Si no se da, bueno, en algún momento el pediatra quizás deriva, se da por ahí en la práctica más las que tienen pediatras, las niñas que tienen pediatras por ahí varones, que en algún momento les da tal vez pudor la revisación, claro, es lógico claro. que suceda, entonces por ahí se cambian. Y después, bueno, en la adolescencia tenemos todos los cambios que suceden a nivel corporal, emocional, que está bueno también ir acompañando. Así que es una especialidad linda en ese sentido. Claro. ¿Vos notás que en general hoy se habla mucho más de lo que se hablaba antes? Porque uno, si bien uno es varón, uno se acuerda de comentarios de chicas que no hablaban con su mamá y sin embargo recurrían a la vecina o a la tía o a la mamá de la amiga para hablar de cosas que a lo mejor en la casa por pudor o por lo que sea no se hablaba. ¿Vos considerás que esta tendencia va cambiando? Yo creo que un poco sí. Las chicas tienen cada vez más información, a veces no tan adecuada porque están como mucho más informadas por redes y por otras cuestiones, pero igual sigue habiendo familias donde estos temas son tabú, donde no se hablan y es fundamental la consulta médica. Con respecto a lo que me había quedado como pendiente de la otra consulta que me decía, bueno, puede concurrir sola, ¿no? Porque esa es otra. La mayoría de las adolescentes más pequeñas vienen con la madre, más típicamente, o con algún familiar, o con el padre. Pero en realidad el adolescente, a partir de los 13 años, digamos, tenemos la ley, digamos, nos ampara o nos da la opción de que esa persona pueda concurrir sola, aunque sea menor de edad. Porque no olvidemos que también hay situaciones donde la familia no acompaña, donde hay dudas, donde hay cuestiones, y la privacidad es muy importante, la confidencialidad es muy importante. Entonces, muchas veces lo que hacemos en la consulta promedio, obviamente hay casos especiales, es quizás tener un rato sí con la madre o con el familiar que acompañe para recabar datos, ver un poco cómo se manejan en la familia, pero también tener un rato a solas por esto, ¿no? Porque a veces la adolescente hay cosas que quizás en la familia no se hablan o tiene temor y es importante ayudarla y para eso a veces es fundamental que podamos resguardar su confidencialidad, su intimidad, obviamente con la excepción de si hubiera un riesgo de vida o una cosa gravísima o un procedimiento invasivo que hacer. Pero después el resto tratamos de manejarlo con confianza. Obviamente si hay un adulto acompañante y responsable, mejor, pero bueno, se va viendo cada caso. María Elisa, en muchos casos uno escucha, ¿no? Que es un momento a veces de shock cuando llega la menarca, o sea, la primera menstruación. Es decir, a veces uno piensa, y bueno, ¿y cómo prepararlos? ¿Cómo decirle? ¿Cómo esa mamá por ahí hablarlo? ¿No? Porque se encuentra ahí con una situación difícil que a veces no saben para dónde salir. Sí, para esto es fundamental, o sea, a veces vienen las chicas, es como, bueno, hablale de, pero, y lo hacemos obviamente, pero está muy bueno esto ir hablando lo de antes, ya la menarca, este concepto de se hizo señorita o como... No es el paso A, o sea, tratamos de abordarlo como que forma parte y esa es la idea, que lo podamos entender como parte de un proceso, es como un hito, sí, importantísimo obviamente desde lo cultural inclusive, pero es un hito dentro de todo un proceso de crecimiento que se viene dando de antes, porque primero empieza el desarrollo mamario, todos los cambios en la pubertad,
como decíamos, físicos y emocionales, y en ese decorrer de esos cambios aparece algo en el medio que es la menarca, que obviamente puede ser un shock o no. Obviamente cuanto más información tenga la niña o la adolescente, obviamente la va a encontrar mucho mejor preparada, no se va a asustar, va a poder contarlo, y la verdad es que cuanto más lo podamos naturalizar, porque realmente es un proceso natural, y Sí, está bueno que seguro. podamos charlar de esto, nombrarlo, que no haya vergüenza. De eso también se trata también la educación sexual integral, no es solo de sexo, sino es esto, los cambios corporales, qué pasa, cómo aceptarlo. Y bueno, así que cuanto uno más información tenga, como todo, va a estar mucho más preparado para afrontarlo, porque claramente si uno no tiene información, puede costar aceptarlo a No, este cambio que es seguramente, tan fuerte, ¿no? seguro. Vamos a hacer una pausa, si nos permitís, ¿eh? Le ¿Cómo no? decimos al señor director que nos permita hacer una pausa. Estamos hablando con la ginecóloga María Elisa Moltoni, que es del Instituto Alitus de la Ciudad de Buenos Aires. Hacemos la pausa. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. Farmacia Piqué, homeopatía y flores de Bach, productos dermocosméticos, medicamentos para tratamientos especiales. San Martín 117, 454-8770. Embarazadas, personas con discapacidad, movilidad reducida y adultos mayores siempre deben recibir atención prioritaria en todo el establecimiento, sea público o privado. Se debe exhibir un cartel que especifique claramente los casos de prioridad de atención. Desarrollamos políticas de inclusión. Por una Bahía accesible e inclusiva, por una ciudad para todos y todas. ¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunicate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222, tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. AMBAR, Instituto de Neurocirugía, Dolor y Especialidades Médicas. 9 de julio 353, 450-2121. Segunda parte de los doctores, estamos hablando con la ginecóloga María Elisa Moltoni, que es del Instituto Alitus de Buenos Aires. Bueno, íbamos a hablar sobre el tema del embarazo adolescente, pero nos derivamos en un montón de aspectos que tienen que ver con la parte infanto-juvenil de las niñas, qué pasa cuando aparece la menarca, bueno, tantas cosas, el diálogo con los padres, la información y demás. Y me quedó de la primera parte una pregunta, María Elisa. Hay niñas que de pronto este shock de la menarca no les cae demasiado bien, es como que sentirán por allí, se me terminó la infancia y ahora soy señorita. ¿Cómo se puede tratar eso? Bueno, yo creo que está muy relacionado a lo cultural y también a cómo aborda cada familia el tema, ¿no? Porque esto que decíamos antes, si uno lo toma Sí. como, sos señorita, como era, bueno, en mi época también me pasó, Sí. fue como
Sí, sí. Es como que genera esto. Entonces lo que tratamos de hacer es esto, tener mucha información, poder ir charlándolo, que puede ser en la escuela, que puede ser en la familia, ir naturalizándolo como, bueno, es algo que va a suceder, ir avisando, uno ya va viendo por el desarrollo de la niña que por ahí falta poco, la vamos preparando, le vamos contando qué va a sentir, qué va a pasar, todo eso le va a dar tranquilidad. Después, obviamente, es un shock en el sentido de que es un cambio corporal importante, que es algo de los que nos tenemos que ocupar, que tiene cierto grado de incomodidad, es verdad, porque uno pasa de no tener que preocuparse por eso a tener algo capaz todos los meses de lo que estar pendiente, y acompañar, ¿no? Como dejar un poco de privacidad, pero ir acompañando, a ver cómo se siente. Obviamente en esta etapa puede haber alteraciones de las menstruaciones en cuanto a cantidad, a ciclos que no son regulares. Ahí está buena la consulta también como para acompañar, para explicar. Pero bueno, tiene que ver con esto que es la pubertad, esta transición donde también uno va sintiendo que va creciendo y eso genera cierto temor y cierto, digamos, como que cada uno se prepara distinto. Siempre tenemos que ir dejando atrás la niñez y eso representa también como algo que tenemos que resolver desde lo psicológico. Entonces, cuanto más información tengamos, cuanto más acompañadas las podamos hacer sentir, obviamente que va a ser mucho mejor transitado el momento y bueno, si cuesta se verá, se trabaja, se hace una interconsulta. Hay niñas obviamente que les cuesta más, pero bueno, se trata de esto, es una etapa normal, el crecimiento y bueno, ir sobrellevándolo y viendo obviamente si hay alguna patología con el profesional correspondiente, ¿no? Sí, una patología a veces suele ser el dolor. Algunas se quejan, dicen, yo todos los meses tengo dolor. No naturalizamos el dolor, eso también es algo cultural, es como, bueno, te vino, la menstruación duele, te lo tenés que aguantar. No, el dolor no es normal, hay que consultar, puede haber cierto grado de molestia, pero sí es muy importante, si no sé, con analgésicos comunes, si va aumentando con el tiempo, es un motivo de consulta desde ya. Claro, tiene que hacerse la consulta. Está bien. Bueno, caemos ahora en el embarazo adolescente. Bueno, recién dimos unas cifras como que hasta el 19 era el menor el número. Bueno, no sé si tienen idea qué es lo que pasó en pandemia, pero ¿por qué hay tantos embarazos adolescentes? La cifra en el país, digamos, siempre tuvo un promedio, más o menos entre un 15-19% es la última cifra que tenemos, es decir, que de los nacidos en el país, aproximadamente un 19% son de madres adolescentes. Esta tasa es alta comparada con otros países, obviamente, y siempre se ha tratado de trabajar con distintas estrategias. Las cifras eran bastante favorables. No tenemos cifras ahora de lo que ha pasado en pandemia porque digamos que una de las bases de digamos, disminuir estas cifras tiene que ver con el acceso a la anticoncepción y probablemente ese acceso haya estado interrumpido, sobre todo el año pasado. Porque sobre todo cuando uno de los métodos más usados, más allá del preservativo, son los anticonceptivos orales y la gente quizás no tenía la opción de concurrir a retirarlos gratuitos del centro de salud o de tener la receta, mucha gente los interrumpió. Entonces es probable que cuando nos sentemos el año que viene o el otro a ver qué pasó, bueno, que estas cifras probablemente puedan haber retrocedido, inclusive hubo muchos casos de violencia, eso también se habló al principio, porque bueno, quizás en la vida normal, entre comillas, había como otras vías de escape y en la pandemia, en el encierro, muchas mujeres tuvieron que forzadamente estar con su agresor. Así que bueno, fue mucho, más allá de en otros ámbitos de la salud donde se descuidaron otras patologías, ¿no? Pero bueno, el embarazo adolescente sigue siendo una problemática importante y se calcula que más o menos de los embarazos en la adolescencia el 70% son no planificados, digamos, 70. Y en adultas el 60%, o sea que tampoco es algo exclusivo, me refiero a esto del embarazo no planificado, que uno deba estigmatizar al adolescente, porque en las adultas la verdad es que pasa lo mismo. La mayoría de los embarazos en el país son no intencionales, digamos, es algo que ocurre sin ser buscado. Eso no quiere decir que quizás algunas mujeres decidan seguir adelante o decidan interrumpirlo, pero como plan y como estudios previos y cuidados previos muchas veces no existen y tienen que ver con el no uso de métodos o con el mal uso, ¿no? Claro. Y esas adolescentes a veces piden o preguntan o por la opción de interrumpir el embarazo
porque de pronto a lo mejor no están contenidas como otras. Sí, no podría comentarles cifras al respecto de Sí. qué pasó específicamente en la pandemia, pero bueno, en diciembre tuvimos la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Sí, Probablemente, como se dice siempre, no hayan aumentado los casos, simplemente que a partir de la legalización esto queda registrado y es probable también que haya sido mayor, al haber mayor posibilidad de embarazos no planificados, claro, mayor tasa de abortos, porque obviamente que siempre que uno trata de disminuir el embarazo no planificado es en vistas de mejorar la salud materno-fetal y de claro. disminuir también la tasa de abortos, porque a mayor cantidad de embarazos no planificados va a haber más tasas de aborto. Por eso siempre hablamos de anticoncepción como prevención de todo, ¿no? Porque ahí mejoraríamos la cifra. Claro. Así ¿Y que sí, probablemente sí. anticoncepción de qué tipo? No solamente con preservativo y demás, por ejemplo con DIU. Es que justamente el descenso del que hablábamos de las cifras, que tal vez se hayan diluido un poco por la pandemia, pero este descenso, una de las estrategias por las que creemos que la tasa estaba descendiendo, más allá de la excelente labor que se está haciendo en los centros de salud y a través del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, tiene que ver con poder recomendar en primer lugar los métodos anticonceptivos que se llaman de larga duración. Es decir, Claro. si en la población aumentamos el uso de dispositivos intrauterinos, de sistema intrauterino liberador de levonorgestrel y de implante anticonceptivo, vamos a ver que las cifras van a bajar, porque es una de las casi únicas estrategias que ha demostrado a nivel mundial lograr reducir las cifras de embarazos no intencionales y de abortos donde esto se ha aplicado. Entonces, ya hace un tiempo empezamos a hablar de este tipo de métodos como primera opción, aún en adolescentes, y eso ha sido, una de las causas por las cuales las cifras han bajado. Y de hecho, si una persona tenía puesto, por ejemplo, un implante anticonceptivo que dura 3 años, durante la pandemia no tuvo ningún problema. En cambio, si uno quizás tomaba pastillas, sí, ¿qué hubiera pasado? Claro, No iba a poder tomarlas, no las iba a conseguir, no podía salir. Entonces, los métodos de larga duración hoy por hoy para nosotros van a la cabeza. Obviamente por ahí la usuaria no lo quiere, prefiere otra cosa y obviamente se respeta porque lo importante es la decisión de la usuaria. Claro. Pero está buenísimo que los tengamos disponibles y que los podamos ofrecer. La última pregunta, quizás es bastante espinosa. ¿Hay vinculación entre estos embarazos adolescentes y la pobreza? Sí, porque en realidad las cifras, si uno habla de cifras globales, es un número, pero si uno mira provincia por provincia, sector por sector, va a haber mucha disparidad. La verdad es que sí. Y en general, el mapa del embarazo adolescente está muy relacionado con el mapa de la pobreza. En las provincias más pobres, en los sectores más pobres, va a haber más embarazo no planificado, a edades menores, va a haber menor acceso a los métodos anticonceptivos. Así que sí, desde ya, que por eso cuando decimos cómo disminuimos los embarazos, no es una solución única. Más allá de anticoncepción, tenemos que hablar también de mejorar la educación de la población y las condiciones sociales, ¿no? Socioculturales. Claro. Y esta es la última. ¿Suelen repetirse los embarazos? Es decir, una niña que tuvo un embarazo, ¿vuelve a repetir ese embarazo? Eso es lo que uno ve en la práctica, pero que ya el plan ENIA, que es el plan de prevención del embarazo no intencional, dicen que justamente en adolescentes que quedan embarazadas, 1 de cada 4 va a volver a tener un embarazo antes de los 19 años. O sea que esto se repite y por eso es tan importante que actuemos en esa población, tratando de que si tienen un embarazo planificado, no perder a esa persona y poder ofrecerle un método excelente, un método de larga duración, mientras está en el sistema de salud, porque si se va, la perdemos. La perdieron. Marisa, muy clarito todo, ha sido un placer hablar contigo. Cuando venga algún día, si venís un día por Bahía, te vamos a hacer una entrevista acá en vivo. Muy, muy clarito, te agradecemos toda la información, esperemos que sea de suma utilidad porque es de sumo interés. Así que un abrazo, un placer, saludos al doctor Pasqualini y hasta cada momento. Bueno, muchas gracias por la invitación y le mando los saludos a Pasqualini. Muchas gracias. Hablamos con la ginecóloga María Elisa Moltoni, que es del Instituto Alitos, acerca, distintos temas que tienen que ver con la situación infanto-juvenil de las niñas y después
el embarazo adolescente. Ella, cuando venga a Bahía Blanca, se va a recibir un vino de Brix que está ahí en Roca 97. Nosotros nos vamos a reencontrar exactamente en una semana. Chau, hasta entonces.